Bien, esta es nuestra 13ª sesión. Y voy a llamar lista Estefanía Cárdenas. Buenas tardes a todos presentes. Buenas tardes. Lautaro Chanove. José Luis Espinosa. Neiva Fernández. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Rolando Gómez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Anatoly Paz. Nerea Zanga. Bien, vamos a comenzar la sesión. Un momentito, por favor, voy a poner las diapositivas respectivas. Bien, estoy compartiendo en este momento. Espero que vean la última parte de la introducción y se refiere a las mentiras, las falacias que abundan en el discurso político. Es decir, los políticos mienten, los políticos engañan y lo menos que cabe hacer para alguien que estudia filosofía es darse cuenta de no tanto las mentiras, sino las falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento persuasivo totalmente inatingente, es decir, que no viene al caso, es decir, que no corresponde, que parece que es un buen argumento, pero es un engaño. Y los incautos fácilmente caen. Los incautos fácilmente creen en los argumentos. Pero también hay los otros, ¿no? Los que quieren defender a quien argumenta, quienes se adhieren a sus posiciones por cualquier situación de conveniencia, por cualquier situación de interés, y repiten las falacias. Pero lo mínimo que se debería hacer desde la filosofía, desde la lógica, desde la filosofía política especialmente, es descubrir esas falacias y denunciarlas como tales para que no sean
repetidas por los incautos o por la gente interesada en afirmar posiciones que no vienen al caso. También aquí hago una exposición de las mentiras, pero creo que eso vamos a ver después. Es más conveniente que veamos primero esto y después las mentiras. ¿Por qué abundan las falacias? No solamente en los políticos bolivianos, sino en la mayoría de los políticos. Porque es parte de del discurso, y como no tienen argumentos veraces, como tu vida está llena de infamia, los políticos mienten, los políticos recurren a las falacias para engañar, para convencer, para exponer posiciones no atingentes. La primera que vamos a ver es la llamada ignorancia de la cuestión. Y también se llama ignoratio elenchi, eso es, o elenchi en latín, que significa eso, ¿no? Ignorancia de la cuestión, y consiste en lo que está aquí, responder algo diferente de lo que está en cuestión, probar algo que es irrelevante sobre lo que habría que discutir. Es decir, no se argumenta, no se prueba una posición, sino se desvía la atención hablando de otro tema que no viene al caso, que es irrelevante y que constituye una evasión del núcleo del tema. Entonces, esta es una falacia muy usada, muy frecuente, y que aparece de varias formas en el discurso de los políticos. Los ejemplos pueden darlos ustedes, si quieren yo también alguno, pero cuando se trata de un tema y se responde con otro, lo que a veces se llama dorar la píldora, o hacer como el avestruz que esconde la cabeza porque no tiene nada que decir, se trata de una falacia de ignorancia de la cuestión. La forma filosófica de enfrentarla es insistir en el tema que se está tratando y no desviarlo, y no dejarse desviar por argumentos que no vienen al caso y que ocultan el meollo del asunto. Por ejemplo, se discute si en 2019 hubo o no fraude, y hay una enorme cantidad de pruebas que han aportado distintos actores sociales, personas interesadas en probar el fraude electoral en los comicios nacionales. Y en lugar de responder a esas pruebas, que son en gran cantidad y que son contundentes, una forma de usar la falacia de ignorancia de la cuestión es plantear otro tema. Supongamos golpe de Estado. No hubo fraude, hubo golpe. Eso es ignorancia de la cuestión. Ignoratio elenchia. No importa si hubo golpe o no, lo importante que se está discutiendo es si hubo fraude o no. Y efectivamente una táctica distractiva para ocultar el meollo de la cuestión, para que no se lo trate ni se lo evidencie como algo muy grave,
es hacer aparecer algo totalmente jalado de los cabellos, totalmente inatingente, totalmente irrelevante. En lugar de discutir y mostrar que no hubo fraude y responder a una por una las pruebas que incriminarían a los fraudulentos que pretendían prorrogarse otra gestión más en el poder, aparece esta argumentación inatingente que muestra la ignorancia de la cuestión. Entonces ese, por ejemplo, es un caso de la falacia de ignorancia elenchi, es decir, argumentar algo que no viene al caso, distraer, hacer que la conversación, la discusión se desvíe de lo que está condicionado a tratarse, y a veces es efectivo, es decir, a veces personas incautas que no tienen mucha agudeza mental creen en los argumentos, que los crean personas que tienen interés, que tienen algo que ganar o algo que no quieren perder, y lo hagan por ese interés personal. Es comprensible. En realidad no creen la falacia, pero la defienden por interés. De esos casos también muchos. Pero el propósito de las falacias no es convencer al honesto, no es convencer al deshonesto, es convencer al honesto, es decir, al que puede creer ese argumento porque no tiene las suficientes luces para darse cuenta que es una falacia. Que los deshonestos crean, eso no se da. Los deshonestos apoyan las falacias por interés, por conveniencia, porque buscan afirmar posiciones que creen que les van a favorecer personalmente. No están defendiendo ideas, no están defendiendo argumentos, no están defendiendo razones, no están defendiendo posiciones desde un punto de vista ideológicamente sólido, solo responden a intereses. Y es por eso que ante cualquier situación ya se puede prever lo que dirán, porque su conducta va a estar marcada siempre por los intereses y no por amor a la verdad, por análisis crítico, por discusión racional, por argumentación atingente. Las falacias en general saben, los falaces, los políticos falaces, saben que con sus argumentos, van a ser repetidos por sus adláteres. Eso es sabido. Entonces no buscan convencer a los que ya están convencidos por interés. Lo que pretenden es convencer a los incautos, a los que no tienen una posición previa definida porque no han sido capaces de reflexionar el tema y que por lo tanto van a repetir como si fuese un argumento muy ingenioso cualquier posición peregrina. Esa es la falacia de ignoratio elenchi. Entonces son muy efectivas porque condicionan, y especialmente en regímenes democráticos, hoy en el tiempo de la posverdad, y esto es muy importante para la filosofía política, aparecen concepciones, argumentos, posiciones que incurren en estas falacias, y especialmente en las falacias de
falta de atingencia, las falacias inatingentes que muestran ignorancia de la cuestión. Bueno, esa es una falacia que vale la pena tener en cuenta porque siempre argumenta de manera engañosa. Parece un buen argumento, parece algo racional, pero es algo sesgado y torcido, que analizado racionalmente muestra al hablante como una persona que engaña, como una persona que solo busca convencer a los incautos, ofreciendo argumentos peregrinos a sus adláteres. En la política esto es muy frecuente. Bueno, esa es la primera falacia. La segunda, como todas las falacias, es también una argumentación inatingente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay posiciones que no vienen al caso. Pero aquí ni siquiera es un argumento, sino es la muestra de fuerza. Es argumentum ad baculum. Literalmente significa argumentación apelando al bastón. Baculum en latín es bastón. Pero también se usa como un símbolo de poder o de fuerza. Entonces, argumentum ad baculum significa argumentar haciendo referencia a la fuerza o argumento por la fuerza. ¿Qué hace? Amenaza, advierte, intimida para que el adversario, ¿quién es el adversario? El que tiene una posición contraria, el que tiene una opinión contraria, se amedrente, el adversario se retire y el adversario quede intimidado por la fuerza, por la violencia, por las amenazas de quien aparece como su contendor argumentativo, es decir, quien defiende una posición contraria, un argumento de apelación a la fuerza. Aquí, como ven en esta imagen, dice, ¿no? Claro, yo veo tu posición. Que no es que está convencido de la posición del otro, sino que está amenazado por el otro de ser golpeado y por lo tanto que abandone su rechazo a la posición del primero, argumentación en contra a la posición del primero. Así tenemos una muestra de cómo aparece. Los políticos tienen diferentes formas de amedrentar. Por ejemplo, si no se hace esto, vamos a cercar la paz. Ese es un argumento ad baculum. Es decir, amedrentar con amenazas, con acciones que se tomarían para castigar, para asesinar, para torturar, para dejar en la hambruna o para lo que sea al destinatario del mensaje. El que hace uso del argumentum ad baculum no tiene reparos y cree que la política es una cuestión de fuerza bruta, de despliegue de la violencia o de amenaza de la violencia. Si a alguien le toca, se va a enfrentar a nosotros. Otra argumentación ad baculum. Si a alguien le toca fulano de tal, nosotros vamos a incendiar su casa o no sé qué. Esa es la argumentación ad baculum que se da en las falacias y particularmente en esta.
Entonces, sociedades en las que no prevalece el Estado de Derecho, en que los jueces son manipulados y están tan corroídos que llegan a la podredumbre en el ejercicio de sus funciones, sociedades en las que los valores están totalmente invertidos y la honestidad, la veracidad no valen nada. En cambio, el cinismo, la corrupción aparecen como signos de inteligencia, de una inteligencia instrumental, como dirían los de la escuela de Frankfurt. Esas sociedades valoran los argumentos ad baculum que se puedan presentar entre los políticos, porque son sociedades en las que no existe deliberación, en las que no existe sentido común. Se puede acumular pruebas, se puede tener una gran cantidad de evidencias que muestran una situación, pero como está tan corroída la sociedad, tan destruidos los valores universales, tan tergiversadas las prácticas de ética profesional, que los argumentum ad baculum son frecuentes, son cotidianos y pueden aparecer de muchas formas, incluso como un bloqueo de camiones. Hace un rato casualmente vi, no tengo idea de quiénes son ni qué quieren, pero hay como 10 camiones bloqueando la Plaza del Estudiante, ocasionando un tráfico, una congestión de tráfico gigantesca. Entonces, esos son argumentos ad baculum, es decir, ejercicio de la violencia, ejercicio de la fuerza, de la intimidación para lograr imponer un punto de vista. No hay posibilidad de deliberación, de argumentación, de presentación de razones y de exigencia de diálogo, sino fuerza, violencia, advertencias y cualquier otra manifestación no racional para imponer puntos de vista, para imponer posiciones. Bueno, como ven, son frecuentes estas falacias en el mundo político, no solamente en Bolivia, sino en todas partes. Continuamos, argumentum ad populum. Esto es propio de los llamados líderes plebiscitarios, ¿no? Que con mucha soltura de cuerpo hablan del pueblo y se identifican y aparecen como los abanderados del pueblo y que además manipulan ese concepto haciendo llamados emocionales al auditorio para que se sienta parte del pueblo y se reivindique el orador como el principal portavoz de las ideas, de las posiciones, de los deseos, los objetivos o los propósitos que pueda tener. Esta manipulación es sumamente efectiva y se da especialmente en situaciones de carencia, en situaciones de inferioridad, de humillación, en situaciones también de ignorancia. Sociedades de ignorantes, de gente ignorante, fácilmente cree en los llamados emocionales de los líderes plebiscitarios. Se llaman plebiscitarios porque acuden con sus llamados a esas reacciones emocionales populares gracias al discurso. Pero también sociedades relativamente bien educadas pueden caer en seguir los argumentos ad populum, es decir, en sentir
que fulano de tal es un gran líder, que hay que apoyarlo y que no importa dónde nos conduzca, puede conducir al holocausto, puede conducir a la derrota, puede conducir a una gran vergüenza histórica que dure décadas, no importa, hay que creer en él, hay que apoyarlo, porque además puede haber intereses. Siempre en el apoyo a posiciones dadas a través de discursos políticos, hay que identificar a quienes apoyan esas posiciones por interés y no por argumentación. Naturalmente quieren presentarse con alguna argumentación, pero son tan débiles sus argumentos que difícilmente la gente con un mínimo criterio, con una mínima posición analítica, los acepta. ¿Quiénes aceptan estos discursos? Quienes tienen interés o quienes son extraordinariamente ignorantes, crédulos y que quieren adoptar una posición contraria al sentido común, contraria a las ideas que la razón muestra y a favor de quienes enarbolan estos discursos plebiscitarios. Aquí en la foto pueden ver a Hitler, que es un ejemplo de discurso que enarbola el resentimiento, la frustración y que da un mensaje de supuesta superioridad racial del pueblo germánico, que gracias a la raza aria serían los próximos amos en la historia de la humanidad, después de la enorme vergüenza que sufrió Alemania tras la derrota de la Primera Guerra Mundial y la firma de la capitulación alemana frente a Francia e Inglaterra. Entonces, cuando hay algunos argumentos que pueden usarse para despertar las emociones, para estimular el entusiasmo, para pinchar la psique del auditorio, generando reacciones subjetivas de enardecimiento, de odio, de ganas de aplastar al enemigo, se llame judío o lo que se llame el enemigo, tenemos argumentum ad populum, otra falacia, porque evidentemente esta es una gran manipulación que hacen los hablantes para mostrar posiciones políticas que tienden a lavar el cerebro, a manipular las reacciones, a generar adscripciones que pueden ser raciales, étnicas, de cualquier tipo, con el propósito de reproducir odio, violencia, crímenes, etc. Y claro, es frecuente encontrar en sus discursos ciertas palabras, ¿no? Como todos, todas, cada uno, ningún, nada o nadie, es decir, formas fáciles de universalizar lugares comunes repletos de odio, sin análisis de racional mínimo, pero que sirve cabalmente para enardecer, para generar odio y para crear un sentido de cuerpo que tiene una finalidad política evidente y que es muy útil, no solamente en tiempo de elecciones, sino para desarrollar acciones que buscan fortalecer el poder de los líderes, que buscan aplastar a los supuestos enemigos, como fue el caso de los judíos en la Alemania nazi, o que busca dar sustento a acciones criminales de lesa humanidad que también las perpetran quienes están bajo el mando del líder. Entonces, el líder plebiscitario que busca este tipo de reacciones subjetivas
de entusiasmo y de odio es el que manipula masivamente y con efectos criminales no solo a unos cuantos, sino a contingentes humanos gracias a su oratoria. Bueno, en el caso de Hitler, que lo tenemos aquí como un ejemplo del argumentum ad populum, es interesante analizar, por ejemplo, que él ejercitaba sus discursos frente a un espejo, que estudiaba ademanes y muecas frente a un espejo para generar el mayor impacto subjetivo y psicológico en el auditorio. No era algo natural que surgía por su calidad de orador, por su aptitud para la oratoria y el discurso político. Claro que tenía esa aptitud, pero lo más importante de tener en cuenta, y que es parte de la manipulación psicológica, es que la forma como exponían sus ideas estaba estudiada. No era una forma espontánea y natural que surgía al calor de la efervescencia popular, sino los ademanes, los gestos, las muecas. También la forma como se vestía, se peinaba, su propio bigote y todos los elementos identitarios de su figura eran parte de una estrategia de convencimiento, de manipulación, de enardecimiento y de búsqueda de una reacción también estudiada en el auditorio, para que el auditorio reaccione con los contenidos pronunciados y las muecas generadas en su enunciación. El énfasis, el volumen, la voz, el tono, los ademanes, las manos, la postura, todo estaba involucrado, todo estaba estudiado, todo estaba planificado y buscaba la máxima afectación psíquica, generando una adscripción racial, política, irracional. Es decir, que no tenga ningún límite, que no tenga ningún cuestionamiento y que pueda llegar a situaciones extremas de crímenes de lesa humanidad sin ningún problema, sin ningún remordimiento, sin ninguna conciencia moral. Ese es el argumentum ad populum. Hay otras formas de argumentum ad populum que también se ven en la vida diaria, aunque no son propias de la filosofía política, es decir, no son propias para que la filosofía política las estudie. Estudiar estas, por ejemplo, los discursos de líderes plebiscitarios es parte del conocimiento de la filosofía política. Pero otras manifestaciones de la falacia de argumentum ad populum no tienen directamente que ver con la política, aunque también son frecuentes. Y una muestra muy clara de esto es lo que hoy se llama el marketing, aunque también hay marketing político, pero el marketing en general es una apelación siempre al pueblo. Yo me acuerdo que había una propaganda que decía: use jabón Lux porque 9 de cada personas lo usan. Ese es el marketing de argumentum ad populum. Es decir, no se quede atrás, no sea anormal, no sea miserable, gaste su dinero, cómprese esta marca, úsela. Ese es el argumentum ad populum, que tiene que ver con la manipulación comercial, con la venta de productos, con la sociedad de consumo.
El marketing político es similar. Y hoy hay, como en alguna ocasión hablamos, especialistas en promover imágenes de candidatos que además cobran ingentes cantidades de dinero para crear campañas, para crear marcas políticas. La marca política es, por ejemplo, el logo y el nombre del partido o usar el apodo del candidato para generar adscripción, para generar simpatía y para manipular con la imagen a la mayor cantidad de gente posible, buscando su adscripción, buscando su apoyo, buscando en último término su voto. Y eso llega también a situaciones ya vergonzosas cuando te ofrecen bienes por votos, o se los compra, no de una manera, diríamos, de compromiso. Si me apoyas te voy a nombrar tal cosa, vas a tener tal función, vas a tener tal cargo. No de esa manera, sino en el sentido de que ya es una vergüenza, ¿no? Traficar los cargos para comprometerlos y estar seguro de que si yo gano voy a cumplir esas promesas y si yo lo apoyo, fulano de tal me va a recompensar el dinero que le dé, el tiempo que le dé, el apoyo que le dé, nombrándome tal como tal funcionario. Pero no es eso solamente, sino es tomar a los electores como débiles mentales. Hay esos supuestos en el marketing. El elector no es crítico, el elector no lee programas, el elector consume imágenes, el elector consume memes, el elector es un consumidor de ideas rápidas y se trata de llegar al inconsciente del electorado para que cuando esté frente a la papeleta vote por el que ha tenido mayor agresividad en la manipulación psicológica, en el lavado de cerebro, en la implantación de imágenes. ¿Por qué no estamos hablando de los que tienen interés? No estamos hablando de quienes apoyan a un candidato para conseguir un cargo como retribución, sino estamos hablando de la masa. Y la masa se deja conducir como borregos con el argumentum ad populum, es decir, con algo que les sobrecoge, que les entusiasma, que les parece como una situación inédita que vale la pena apoyar. No tienen la capacidad crítica, no argumentan racionalmente, no sustentan el sentido común. Es un apoyo irracional. Y aunque el líder cometa los peores desmanes, aunque el líder sea lo más vergonzoso que pueda tener el país como dirigente político, van a seguir apoyándolo porque hay algo irracional en su identificación, que puede ser algo racial, que puede ser algo étnico, que puede ser algo relacionado con también lo que los líderes plebiscitarios explotan, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. Yo soy pobre, tú eres pobre, juntos vamos a dejar de ser pobres. Y ese deseo de superar la pobreza, que es otro engaño más, sin duda que los líderes plebiscitarios dejan de ser pobres y dejan de serlo rápido, porque no tienen reparos en cometer los peores desmanes, saqueos y robos. Pero al margen de eso, ese discurso es útil para generar adscripciones, para generar identificaciones y para lograr un apoyo incondicional permanente de quienes, aparte de que puedan tener intereses, sean también tontos útiles, que se identifican por contenidos
manipulados, como la identidad étnica, racial, social, etc. Bien, ese es el argumentum ad populum. Pasamos ahora al argumentum ad verecundiam. Verecundiam quiere decir autoridad en latín, verecundiam. Y argumentum ad verecundiam se puede traducir como argumentación apelando a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Cualquiera. Puede ser una autoridad funcional, una autoridad ideológica, una autoridad intelectual, una autoridad científica, una autoridad académica, pastoral, también política, ¿no? No, lo ha dicho él, no se puede cuestionar. No, lo ha dicho él, no se puede estar en contra. No, lo ha dicho él, no se puede criticar. Ese es el argumentum ad verecundiam, creer que hay autoridades y lo que dicen es incuestionable. Es algo que no se puede criticar. Aquí fíjense, hay un ejemplo, ¿no?, de Mafalda, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te ordeno yo que soy tu madre. Claro, no importa si tengo razón, si tiene una finalidad. Esto que te ordeno, hazlo. ¿Por qué? Porque soy superior a ti. Porque me debes obediencia. Porque estás sometida a mi autoridad. Y no necesariamente esto implica abuso. No necesariamente esto implica falsedad. Yo defiendo esta idea. ¿Por qué? Porque la dijo Marx. No importa que sea equivocado, como él es la autoridad ideológica, intelectual, que entre nosotros nadie va a cuestionar, entonces nadie cuestiona mi posición. Ese dogmatismo intelectual es penoso, porque no se trata de que el autor esté en lo correcto o no, no se trata de que sus ideas sean válidas o no, no se trata de que diga enunciados que yo puedo estar de acuerdo como enunciados verdaderos. Se trata de que yo prejuiciosamente creo que él dice la verdad porque es fulano de tal, porque es una autoridad intelectual. Y eso muestra la orfandad personal, es decir, yo soy como huérfano de tener mi propia posición, mi propia opinión, y por eso necesito autoridad que respalde lo que yo digo. Escribo algo y no argumento haciendo referencia a situaciones reales, haciendo referencia a experimentos, haciendo referencia a una base empírica que yo mismo la he construido, sino haciendo referencia a posiciones intelectuales de fulano y de sutano que respaldarían lo que yo digo. Esa es la orfandad intelectual y ese es el argumentum ad verecundiam, que consiste en referir cualquier tipo de autoridad como aval para que haya una aceptación de una posición. Y claro, eso también tiene ribetes psicoanalíticos, ¿no? Freud dice que la gente necesita la imagen del padre, y el padre es la autoridad, dice la verdad, establece la ley, y el que trata de asesinar al padre al final va a tener un remordimiento de haberlo hecho, de sentirse culpable y de eliminar el referente de vida que tiene como hijo.
Hay muy interesantes análisis freudianos de cómo los hijos asesinan al padre porque quieren disfrutar de las hembras sexualmente. La horda casi simiesca, la filogénesis de la humanidad mostraría que el macho alfa es el único con acceso sexual a las hembras, negando el acceso a los hijos al placer sexual, y por eso habría el deseo de los hermanos de asesinar al padre. Lo que se consuma, y pronto sobreviene la culpa. Lo hemos asesinado, nuestro referente, quien nos dio todo, quien hizo que seamos lo que somos. Esas son los contenidos de la culpa por haber asesinado al padre psicoanalíticamente. Y resultado de eso es que aparece el tótem. El tótem es la representación simbólica del padre en algo que es sagrado y que nadie puede faltar al respeto, que nadie puede dejar de venerar porque representa la imagen de quien fue asesinado por nosotros. Y ahí surge también el tabú de que hay cosas que no se pueden hacer rememorando la autoridad del padre. Por ejemplo, el incesto. Bueno, al margen de que el psicoanálisis sea criticado y que haya posiciones que lo rechazan, está claro que estas elucubraciones filosóficas, porque hay una filosofía del psicoanálisis, muestran efectivamente el carácter de las personas que en algunos casos necesitan un padre dominante, un padre autoritario, un padre que diseñe y establezca con toda fuerza lo que el hijo debe hacer, cómo el hijo debe someterse a esa autoridad y cómo termina psicoanalíticamente castrado, es decir, sin posibilidad de afirmar su propia individualidad en la vida. Esas son algunas de las consecuencias del análisis freudiano, que también está relacionado con argumentum ad verecundiam. Políticamente hacer referencia a un intelectual, a un ideólogo o a un político, ¿no? Ahora, los políticos imponen su autoridad por otros medios. En general no destacan intelectualmente. Son pocos los políticos que destacan intelectualmente. Y como no destacan intelectualmente, el sometimiento deben aplicarlo por otros medios, que no es ni siquiera un pálido brillo de su propia posición, sino por medios que impongan efectivamente seguir su posición porque tiene poder y hacerlo de manera extrema. En Corea del Norte, esta dinastía dada desde Kim Il-sung, con su hijo y su nieto gobernando, ha llegado a situaciones extremas, como obligar a la gente a llorar cuando un político de la dinastía muere. Y la gente que no llora y que no muestra gran aflicción porque se murió el que era como padre de ese pueblo, es castigado, es reprimido, es azotado, etcétera, etcétera. Es decir, las situaciones de políticos sin brillo intelectual para imponer su autoridad puede recurrir a cualquier medio represivo. En cambio, cuando yo digo, lo ha dicho fulano de tal y nadie me puede objetar, ese tipo de autoridad intelectual e ideológica no necesariamente se ve reflejada en acciones violentas, pero también hubo en la historia
ese autoritarismo de imponer una posición gracias a los medios que se disponga. En la Edad Media lo más vergonzoso fue cómo la Iglesia impuso posiciones ante los científicos, obligándoles a humillarse, a someterse con gestos que mostraban el dominio del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Es decir, había una orden encargada de registrar los libros prohibidos que se suponía que eran falsos y que deberían ser quemados y que nadie debería leer y que sus autores deberían ser reprimidos. Y eso fue gravísimo, con casos como Giordano Bruno, que terminó siendo quemado por decir que el universo era infinito, o con la humillación que sufrió Galileo a sus 70 años tirado desnudo en el suelo con los brazos extendidos e implorando a los teólogos que atiendan su posición de retractación de algo que él estaba convencido de que era así, de que la tierra se mueve. Entonces, fíjense, apelar a la autoridad puede llegar a situaciones extremas cuando se tiene poder, el poder de imponer una posición por la fuerza, con acciones tan extremas como quemar a un científico o como humillar a otro de esa manera. Y eso ha existido en la humanidad y son situaciones reales que generan la vergüenza de la que la Iglesia, por ejemplo, no puede escapar. Eso ha sido la Iglesia, así ha funcionado la Iglesia, y eso ha promovido la Iglesia, no en corto tiempo, durante siglos, y no contra muy pocas personas, sino contra centenares y miles de personas perseguidas por distinta razón, sencillamente porque no se sometían a la autoridad. Y no solamente de científicos como Giordano Bruno, Miguel Servet, también Galileo, sino de gente común acusada de los más inverosímiles actos que tenían otras finalidades, como apropiarse de su riqueza. Entonces, fíjense que la argumentación ad verecundiam está muy vinculada con el poder que se detenta, con el poder que se busca lograr y con la apelación a cualquier tipo de autoridad religiosa, científica, política, académica, paternal, como en este caso de la caricatura de Mafalda. Yo soy tu madre, debes obedecer. Y claro, eso es una falacia, no, la orden no está sustentada en razones, la orden no está argumentada en función del bien común. Es decir, yo te explico por qué es conveniente que me hagas caso en esto, no. Yo estoy por encima de ti y debes obedecerme. Ese es el argumento ad verecundiam. Y eso se basa también en la necesidad de que las personas requieren de una autoridad que les marque el ritmo en su vida. De cualquier tipo, el ritmo intelectual, el ritmo personal, las rutinas propias, porque hay psicoanalíticamente la necesidad de someterse al padre. Y el padre es cualquiera. Puede ser el jefe en la oficina, puede ser el profesor en el colegio, puede ser el o la cónyuge en el matrimonio, puede ser el pastor religioso, el cura, etcétera. Entonces, hay cierta necesidad
de someterse a la autoridad y de que las autoridades con expresiones de carácter fuerte tengan más éxito en las relaciones políticas. Bien, esa es otra falacia. Vamos a ver ahora otra falacia que es sumamente frecuente y que muy poca gente se da cuenta de los excesos a los que se llega enarbolándola. Se trata de argumentum ad hominem, que se puede traducir como argumento contra la persona. Literalmente sería argumentación sobre el hombre o referida al hombre. Tiene ese sentido. Ahora, claro, más allá de la traducción literal, hay que encontrar el sentido, y el sentido es argumentar contra la persona. Y bueno, puede haber dos argumentaciones contra la persona cuando dos personas discuten. Y una puede atacar al interlocutor, a la persona con quien habla, de manera ofensiva o de manera circunstancial. Sea en cualquiera de las dos formas, es una falacia, es decir, es una manera de conducirse no racional, es una manera sesgada de comportarse para, utilizando mecanismos persuasivos, dar lugar a generar una imagen del contrincante como alguien débil, como alguien que no tiene razones para convencer, como alguien que hay que descalificar. Esa es la forma del argumentum ad hominem ofensivo. Entonces, esta forma, que es la más violenta contra el adversario, busca ofenderlo, puede ser ofensivo de cualquier manera. Se trata de descalificar al adversario diciendo lo que sea de él, sea verdad o sea falso. Es decir, decir algo que sea verdadero, que realmente pasó así, o decir algo que está inventado, que no corresponde con la realidad. Bueno, entonces, fíjense que el argumentum ad hominem es muy frecuente porque aparece de muchas formas y trata no del tema, sino de la persona. Y a la persona se la descalifica de manera sesgada. Funciona, como todas las falacias funcionan bien. Y en el discurso político también. ¿Quién es esa persona si cuando fue ministro apoyó a tal presidente? Descalificado. ¿Por qué? Porque aceptó ser ministro y apoyó a un presidente supuestamente de posición neoliberal. Entonces ya está descalificado para lo que diga. Pues no se discute lo que dice, no se contrarrestan los argumentos que presenta. Simplemente queda invalidado como alguien en la discusión política. Eso es argumentum ad hominem. Y ofender al otro para descalificarlo en la discusión. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que opera para que el argumentum ad hominem funcione? Creer que alguien realmente es una persona inmoral, creer que alguien está descalificado porque sus acciones lo descalificarían, creer que alguien
no merece ser escuchado, no merece ser considerado lo que dice, sencillamente porque no tendría la estampa moral, por decir así, para argumentar lo que dice. Entonces esto es muy efectivo y claro, a veces funciona con mentiras, acusando al contrario, a la persona con quien uno se enfrenta, de mentiras, de faltas a la moral, de actitudes, de gestos que evidentemente generan en el público expectativa. Entonces la gente mediocre comienza a cuchichear y dice, oh, había sido esto, había hecho esto, entonces ¿quién le va a creer? Así funciona el mecanismo psicológico del argumentum ad hominem ofensivo. Claro, nos han contado, nos han dicho que así había hecho, entonces, no, pues lo que dicen no vale. Ese es el razonamiento ingenuo, simplista, de quienes tienen incapacidad de reconocer que se trata de una falacia, y de una falacia muy usada, muy efectiva, que invalida a la persona sin tocar sus argumentos. En una discusión no importa quién habla, lo que importa es lo que argumenta. Y hay que discutir los argumentos, hay que presentar contraargumentos, hay que presentar contraevidencias, hay que hacer referencia a argumentaciones contrafácticas y no ataques a las personas, sean verdaderos o falsos, haciendo referencia a cualquier tipo de actitudes. Son frecuentes, por ejemplo, las acusaciones de transgresiones sexuales, acoso, violaciones. Puede ser que sean ciertas, puede ser que sean falsas, pero en determinadas circunstancias eso no interesa porque se está discutiendo otra cosa. Ahora, si en un contexto de discusión aparecen denuncias, hay que tratar como eso, como denuncias, con todo el procedimiento que corresponda. Pero eso es otra cosa, eso no tiene que ver con lo que se discute inicialmente. Entonces, atacar a la persona, ofenderla, decir que tiene cualquier tipo de desviación, de locura, de perversión, es efectivo, motiva el morbo de los comunes, de la gente común, que se regocija con esa información, que vive gracias a hablar de los demás. Kant decía, los simples no pueden hablar sobre ideas, sino hablar solo de la gente. Es decir, quienes no pueden desarrollar pensamientos sobre ideas, sobre contenidos de carácter universal, solo pueden hablar mal de la gente. Y ese es su regocijo, con chismes que hacen quedar mal a los demás. Generalmente mentiras, pero también puede ser que sea un conjunto de verdades. En cualquier caso, no se trata de establecer si es verdadera o no una acusación, sino de diferenciar lo que se habla, lo que se discute, de lo que puede perturbar. Y evidentemente, argumentum ad hominem perturba la discusión, porque introduce contenidos que tienen que ver con el que habla, no lo que habla, sino quién habla. Y eso es irse por las ramas, dicho de alguna manera. Bien, la otra forma del argumentum ad hominem es la forma circunstancial. Ahí todavía no creo que acabemos, pero vamos a acabar la próxima clase.
el argumentum ad hominem circunstancial, ¿en qué consiste? No se ataca al interlocutor directamente, sino se ataca supuestamente las condiciones que explicarían por qué sostiene lo que sostiene. Es decir, claro, hay que entender lo que dice fulano de tal, es que después de una clase alta, sus familiares tienen dinero, entonces, ¿qué podemos esperar de alguien así? Ese es un argumento ad hominem circunstancial. Es decir, se explica una posición que se la pretende rebatir, no apelando a argumentos que destruirían esa posición, sino apelando a desvaloraciones circunstanciales, como ¿por qué sostiene él? Y claro, todo eso aparece como la gran revelación, ¿no? Claro, fulana de tal lo ha descubierto, lo ha puesto en evidencia, porque ha mostrado quién había sido, de dónde proviene su familia, su riqueza, y lo que había hecho, lo ha mostrado tan claramente que, claro, nosotros ya no vamos a aceptar a semejante individuo cuando diga algo, porque ya sabemos lo que oculta, ya sabemos cómo construye sus posiciones. ¿Por qué? Por su situación de clase, por sus prejuicios raciales o por lo que sea. Entonces, no es un ataque diciendo, por ejemplo, en el caso del argumentum ad hominem ofensivo, que se trata de un violador, por ejemplo, ¿no? Que eso ya a cualquiera podría descalificar permanentemente, sino porque ha vivido unas circunstancias en las que no puede pensar de una manera distinta como lo hace. Esos son argumentos ad hominem circunstanciales, es decir, referencias casuísticas que involucran al opositor, a quien sostiene posiciones contrarias. Bien, nos quedan solo dos falacias, las vamos a desarrollar la siguiente clase, que también vamos a ver el tema de la mentira con un poco de detenimiento, la subsiguiente clase también. Y ahora voy a darles la palabra en estos 8 minutos que quedan para escuchar sus comentarios, sus opiniones, los ejemplos que quieran dar a cualquiera de las falacias que hemos visto. Hemos visto ignoratio elenchi, argumentum ad baculum, argumentum ad populum, argumentum ad verecundiam, argumentum ad hominem, ofensivo y circunstancial. En realidad 5 falacias, la última con 2 formas. Si alguien quisiera dar algún ejemplo que encuentra en el discurso político de Bolivia, o en general, ¿no?, de los políticos, pues sabía que habría comprendido las falacias. Adelante, tienen la palabra.